Bueno, buenas noches. Hoy nos compete revisar el tema del lupus eritematoso sistémico. Nuestras expositoras son Laura Isabela Nova, que está en octavo semestre, y Brenda Marcela Romero, que está en décimo semestre. Y tenemos como docente invitado al doctor Javier Darío Márquez Hernández. Él es médico internista, reumatólogo, y trabaja actualmente en el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín. Tiene un magíster en espondiloartritis. Entonces la idea es repasar este tema desde la historia de esta enfermedad hasta lo que tenemos hoy en día como tratamiento y pronóstico de la enfermedad. Entonces doy paso para que las expositoras comiencen. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar. Siguiente, Daniel. Entonces, el contenido va a estar basado en todo el contexto clínico, desde la definición, la historia y la aplicación clínica hasta complicaciones. Entonces, la definición. Comúnmente, el lupus eritematoso sistémico lo leemos como una enfermedad autoinmune en la que los órganos, tejidos y células se dañan por la adherencia de diversos autoanticuerpos y complejos inmunitarios. Realmente, ¿qué es una enfermedad autoinmune en el principio? Es una condición en que la respuesta inflamatoria está alterada, en este caso, en que la respuesta inflamatoria está contra las células del cuerpo. En este caso, sistémica, los órganos diana, acá vemos que va desde el riñón hasta el corazón, lo que nos habla de la amplitud de la enfermedad. Ahora, ¿por qué se llama lupus? El lupus viene del latín del lobo y se describió por las manifestaciones cutáneas que tenían, porque parecían mordeduras del lobo. Siguiente. Entonces, la historia. La primera vez que se encontró la palabra lupus fue en la biografía medieval de San Martín, que era un sacerdote de la Edad Media que tenía como estas manifestaciones cutáneas, no solamente en la cara, sino en las piernas. Parecía un lupus discoide, ya vamos a ver qué es, y le describió como lobo por las mordeduras que parecían. Después, hasta en 1786, Robert William, el padre de la dermatología, hizo todo un atlas hecho a mano en que describía manifestaciones cutáneas y se describió el lupus. Acá vemos la imagen. En esta época se podía dividir dos cosas. El lupus, cuando se considera una enfermedad infecciosa, incluso como una manifestación de la tuberculosis o de la sífilis, y poco a poco se fue encontrando que era sistémica y más allá que era autoinmunitaria. Eso, el primer paso fue cuando Kaposi subdividió el lupus discoide y sistémico, porque antes se consideraba que solo era una enfermedad de la piel. Esta parte de la sistémica dio pie para que podamos entender, por ejemplo, la endocarditis de Leishman-Sachs, que la que conocemos, que es frecuente en pacientes con lupus. Es una endocarditis de predominio izquierdo en que las vegetaciones son asépticas por la acumulación de los autoanticuerpos. Después, con la descripción de los anticuerpos anti-Smith de la célula LE, fue más adelante para poder desarrollar lo que hoy conocemos como un diagnóstico de lupus con los autoanticuerpos. Por ejemplo, la célula LE. Acá lo que vemos es una célula fagocítica, un macrófago con el núcleo en la periferia y como fagocitado el núcleo de una célula. Esto fue la célula lupus, se nombró de esta manera, pero no es patognomónica, pero es característica de encontrarla, digamos, en estos pacientes. Siguiente. Los primeros tratamientos que se veían como lupus de una manera de dato curioso fue que hoy sabemos que los pacientes con lupus se caracterizan por la fotosensibilidad. En esa época, las enfermeras trataban las manifestaciones cutáneas con unas gafas que permitían que los rayos UV del sol cayeran directamente en la cara. Y después, con todo el auge del radio, del descubrimiento del radio de Marie Curie, se utilizó el radio como un tratamiento para lupus. Efectivamente, ninguno de los dos mejoraba la condición, pero fueron los primeros avances. La epidemiología. Hasta el día de hoy se describen 5 millones de personas que tienen alguna forma de lupus y el lupus eritematoso sistémico es el 70% de los casos. La incidencia es de 23,2 casos por 100.000 personas, que va en aumento, y la mortalidad es 2 a 3 veces mayor en un paciente con lupus que el resto de la población en general. Esta mortalidad ha ido disminuyendo. Al principio, cuando se empezó a describir la enfermedad, la mortalidad era mucho más alta y la baja fue dada porque en el año 50-60, con la primera descripción de los corticosteroides y el premio Nobel, y se fue aplicando estos al lupus y fue disminuyendo la mortalidad y ampliando la expectativa de vida. La prevalencia es más común en mujeres en una relación hasta de 9 veces mayor, sobre todo en afroamericanas, hispanas, minorías étnicas y asiáticas, y en mujeres sobre todo en edad fértil. Siguiente. Acá en Colombia, ¿cómo está la situación? Hasta el momento hay 13.000 personas descritas en Bogotá, en Antioquia 9.000, en Valle del Cauca 6.000,
en departamentos como Bichaba, Upes, Guainía hay 9, 7, 6 casos, pero esto no es porque no porque hayan pocos casos, sino por un subregistro por cuenta de las difíciles condiciones de acceso al sistema de salud. En Colombia es importante hacer el diagnóstico de lupus, un diagnóstico correcto, porque esta enfermedad tiene una mayor carga económica que en países desarrollados. En un estudio de la Universidad del Rosario se encontró que era un 6,5% más cara en Colombia para los pacientes que en países de primer mundo. Siguiente. La fisiopatología. Como veíamos, las enfermedades autoinmunes son enfermedades multifactoriales que condicionan esta respuesta inflamatoria alterada. Como nos dice la caricatura, acá está atacando las propias células y el lupus se ha convertido como una enfermedad estándar para poder entender las demás enfermedades autoinmunes, aunque la patología no está bien dilucidada, todavía se describen hoy genes relacionados, etcétera, pero ese es el principio o la premisa común. Entonces tenemos 4 principales: componente genético, los factores ambientales, inmunológicos y los factores hormonales, que nos va a explicar por qué las mujeres son más comunes encontrarlas con lupus. Siguiente, entonces vamos a tener diferentes estímulos que van a dañar la célula. Normalmente cuando una célula se daña, lo que se hace es o intentar arreglarla, y si no la puede arreglar, una apoptosis. En los pacientes con lupus, esa apoptosis o esa muerte celular programada no va a ser limpiada efectivamente, es decir, cuando está la apoptosis, se marca la célula, se fagocita y ya. En estos pacientes no se limpia, sino que quedan expuestos este material nuclear, ese material intracitoplasmático expuesto a las células presentadoras de antígeno, que los van a reconocer a través de los receptores Toll-like, y lo que va a hacer esto es empezar una respuesta inflamatoria. Pero paso por paso, digamos, estas proteínas nucleares que reconocen estas células son las histonas, los DNA doble cadena, SM, los anticuerpos RO, que ya vamos a ver la importancia en el diagnóstico de citoplasmáticos, y en membrana celular como la cardiolipina o incluso los glóbulos rojos. ¿Por qué en estos pacientes la apoptosis es incompleta? Porque la célula no logra limpiarse. Se ha visto que sobre todo es por las proteínas de complemento. Sabemos que esta opsonización es como el marcaje de las células y que puedan fagocitarlas. Hay un marcaje incompleto, las células terminan fagocitadas incompleto y terminan expuestos muchos materiales en la sangre que terminan siendo reconocidos por las células presentadoras de antígeno. Siguiente. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Estas células presentadoras de antígeno van a ir a un nódulo linfático y a una célula, a un linfocito T, que va a ser diferenciado en linfocito T helper 2, que va a promover la diferenciación de los linfocitos B, que sabemos que van a ser maduros, las células plasmáticas, y van a producir anticuerpos. El tema con esto es que esos anticuerpos que van a ser producidos van a ser autoanticuerpos, ya que están siendo presentadas proteínas intranucleares. Esos autoanticuerpos, al formar complejos inmunes, son los que se van a depositar en los órganos, y este depósito en los órganos es el principal factor para el daño, por ejemplo, del riñón. Estos también van a producir toda la respuesta inflamatoria, van a producir citoquinas, una respuesta por interferón 1, que es uno de los grandes targets farmacológicos, y va a producir inflamación. Esta inflamación, como sabemos, va a conducir a otra vez daño de la célula. Esos daños de la célula van a llevar a una apoptosis incompleta si se vuelve un ciclo. Otra cosa, esto va a ser normalmente en algún punto va a ser controlado. Sin embargo, sabemos que el sistema inmunológico tiene memoria. Entonces, hay algún estrés de una cirugía, el estrés de una infección, la luz ultravioleta del sol, que va a incidir en un daño directo al DNA de la célula. Esto va a hacer que haya una apoptosis incompleta, y vuelve a se repite todo. Cuando pasan estas cosas, se conocen como los flares del lupus, una exacerbación del lupus. Y es cuando todo este proceso vuelve y comienza por un nuevo estímulo. Lo importante acá es la nueva presencia del estimulador linfocito B y el factor activador de los linfocitos B. Esto es importante porque acá este factor lo que hace es convertir el linfocito B en una célula plasmática que produce autoanticuerpos. Hoy en día es uno de los targets farmacológicos más importantes y de los últimos aprobados para poder, en este proceso de fisiopatología, prevenir la producción de los autoanticuerpos. Siguiente. Acá vemos, el belimumab es el factor inhibidor de la proliferación de los linfocitos B, y esto lo que hace es inhibir la producción de los autoanticuerpos. Es un anticuerpo monoclonal IgG1. Siguiente. Entonces, en el componente genético, algo que hay que tener en cuenta acá es que es rara la alteración monogenética, es decir, un paciente con LES normalmente tiene alteraciones en muchos genes, es
Es una enfermedad poligenética, pero se han descrito casos muy aislados en que solo se altera uno de los genes. Esos casos donde se altera, donde es una alteración monogenética, son sobre todo en las proteínas del complemento. Ya veíamos la alteración de la opsonización, que son acá lo que encontramos en rojo. Los procesos que se encuentran afectados son, por ejemplo, la respuesta inmunitaria innata, las células dendríticas, las células presentadoras de antígeno, la actividad y función de los linfocitos B, el aclaramiento de los complejos inmunes y otros como la apoptosis que veíamos, la ubiquitinación, la metilación del DNA que va a afectar la expresión correcta de la adhesión celular y mecanismos que aún están desconocidos y se siguen describiendo. Esos son los 4 procesos principales con las células y las vías de señalización afectadas. Siguiente. En factores ambientales, se ha visto principal la fotosensibilidad, que es una de las características clínicas de los pacientes con lupus. La radiación ultravioleta, como sabemos, es uno de los grandes daños al DNA celular, y esto va a hacer que se pueda exponer para ser como un autoanticuerpo. Esta radiación UV es uno también de los factores ambientales y uno de lo que podemos hacer como médicos para prevenir, o sea, disminuir la fotosensibilidad. Y como estos pacientes normalmente después de hacer el diagnóstico disminuyen la exposición al sol, desarrollan otros problemas secundarios, por ejemplo, la deficiencia de vitamina D. El tabaquismo, el daño celular, estos pacientes no van a hacer una apoptosis correcta y termina siendo uno de los triggers o estimulantes para el lupus. El virus de Epstein-Barr. Este virus, lo que se ha visto es que no todas las personas que tengan una infección por este virus desarrollan el lupus, pero las personas con lupus le ha visto una incidencia más alta en esta infección. Lo que pasa es que, como sabemos, los virus, al entrar a la célula y empezar a reproducir su material genético y todas las copias nuevas de ese virus, se ha visto que tiene un mimetismo molecular. O sea, las proteínas que expresa dentro de la célula se parecen mucho a los nucleótidos normales humanos y terminan siendo anticuerpos desarrollados contra este virus, terminan atacando también el DNA humano por la similitud. Siguiente. Acá en Colombia, es importante conocer el papel del sílice por los antecedentes laborales de los pacientes. Esto no era un común trigger, pero últimamente se ha visto, aparte de la silicosis, que es la principal patología relacionada con el sílice, su relación con el lupus, por mecanismos muy similares a la radiación UV, el daño celular. Acá respondemos por qué la predisposición femenina. Recordemos que es 9 veces mayor en mujeres, pero en mujeres en edad fértil. Entre las niñas y las mujeres posmenopáusicas sigue habiendo una predisposición, pero es menor, por lo que nos hace pensar que en edad fértil el papel es del hormonal, y esa ha sido la clásica explicación, y eso se dice dimorfismo sexual inmunitario por las hormonas. El estrógeno lo que hace es aumentar la activación del sistema inmunológico a través de la regulación positiva de los genes, de las citocinas, incluyendo, digamos, el receptor tipo TOL. Lo que quiere decir esto es que hace la respuesta inflamatoria mucho más exagerada, mucho más ampliada en estas pacientes. Sin embargo, las hormonas no solamente tienen el factor principal, sino que tienen que haber unos factores genéticos. En las mujeres se ha visto que el cromosoma X está implicado porque muchos de los genes implicados en la regulación inmunológica están en este cromosoma X e escapan a la inactivación prematura de este. Los mecanismos epigenéticos, ya que muchos de los genes implicados en lupus lo que hacen es afectar la metilación del DNA y alterando así la expresión genética, volviendo estos genes un blanco para los autoanticuerpos. Lo que se ha visto más allá es que en estos artículos que son unos anexados a esta charla, es que hay un papel más allá de las hormonas sexuales. Por ejemplo, los estudios en la microbiota de las mujeres. Se ha visto que las mujeres con lupus tienen una microbiota un poco distinta a la población de mujeres que no tienen lupus, y que esta microbiota tiene un mimetismo también molecular por genes ortólogos. Recordemos que los genes ortólogos son esos genes que se encuentran en diferentes especies, pero provienen de un gen ancestral en común. Muchas de estas bacterias tienen un gen Ro60 muy similar al Ro60 humano, y sabemos que este Ro es uno de los anticuerpos para el diagnóstico de lupus, por lo que al producir unos autoanticuerpos no solo van para el Ro de las bacterias, sino también para el Ro humano, y termina siendo un trigger o un estimulador para el lupus. Los factores inmunológicos. Lo que veíamos acá es una apoptosis defectuosa, que es una de las principales teorías de desregulación inmunitaria, que va a terminar en una respuesta por tipo de los receptores TOL, de los interferón, que es uno de los triggers farmacológicos, y todo esto va a llevar a la producción de anticuerpos, de los autoanticuerpos. Siguiente.
Bueno, entonces las manifestaciones. Esa es una enfermedad heterogénea. No todos los pacientes se van a presentar con las mismas manifestaciones, por lo que acabamos a nombrar las más frecuentes. El 70% de los pacientes tienen manifestaciones cutáneas. Digamos, en la letra A vemos la manifestación aguda, que es una fotosensibilidad, el famoso eritema malar o eritema en alas de mariposa. En la SA vemos un eritema que ya es un eritema subagudo, que es en forma de anillo, no solamente en esta parte de la región de cabeza y cuello, sino que se puede encontrar en la espalda y sobre todo en los miembros superiores e inferiores. Y el C, que es el lupus discoide, que se encuentra normalmente en el cabello y forma unas áreas de alopecia. Esos son según los grados de la manifestación cutánea y se pueden presentar de las tres formas. Se ha visto que el fenómeno de Raynaud en los pacientes de lupus es el 20%, se presentan un 20% con este fenómeno. Sin embargo, no todos los pacientes con fenómeno de Raynaud tienen lupus, pero hacen una sospecha diagnóstica. Acá en la parte, en la foto superior, vemos como los dedos morados. Recordemos que el fenómeno de Raynaud tiene 3 fases, esta sería la segunda fase, y es una de las manifestaciones que se ha visto implicadas. La artropatía de Jacob, que es la que vemos, y acá vemos la imagen de arriba, que es una deformación, y vemos después la imagen de abajo que ya está más normal. Es una de las características, ya que es una enfermedad con una deformidad reversible. Esta artropatía es una de las más frecuentes relacionadas con lupus. Hay otras que se ha visto como el rufus, que es una combinación de un lupus y una artritis reumatoide. Las manifestaciones, digamos, articulares y musculares después de las cutáneas son las más frecuentes. Último, encontramos las complicaciones neurológicas, que serían neuropsiquiátricas como depresión, psicosis, y ya vamos a ver que hay unos anticuerpos más relacionados con este tipo de complicaciones. Entonces, lo principal es quedarnos con que esta enfermedad es heterogénea, no todos los pacientes van a tener los mismos síntomas ni se presentan de la misma manera. Lo importante es que normalmente los síntomas clásicos pueden ser constitucionales, como fatiga, fiebre y manifestaciones cutáneas o musculoesqueléticas. Siguiente. En las manifestaciones sistémicas ya vimos la aguda, subaguda, crónica, que sería el lupus bulloso. Las renales es una de las complicaciones más frecuentes, conocidas como la nefritis lúpica, ya la vamos a ver más adelante. Oculares, acá las oculares es importante también saber ver que puede ser una complicación del lupus o digamos de un síndrome de Sjögren, porque estas enfermedades autoinmunes suelen superponerse. Y al superponerse, encontrar esos hallazgos y hacer una historia clínica completa nos puede tener una o dos enfermedades autoinmunes superpuestas gastrointestinales, que son un poco menos frecuentes, y acá en los hallazgos que podemos encontrar en los paraclínicos puede ser trombocitopenia, leucopenia, linfopenia y anemia hemolítica. La anemia hemolítica no es tan frecuente. La anemia más relacionada con lupus es la anemia normocítica, normocrómica o anemia de enfermedades crónicas. Respiratorias puede ser sobre todo por la alteración de la serosa, por lo que puede encontrarse pleuritis y en manifestaciones cardiovasculares como pericarditis. Siguiente. El enfoque clínico. Entonces acá tenemos los 4 pilares. Es una enfermedad crónica, cíclica, que puede que en el momento esté bien y puedan tener esos flares o exacerbaciones del lupus, sistémica pues, y heterogénea. Los antecedentes importantes al hacer el primer evaluación de un paciente con sospecha de lupus es la predisposición genética. Ya vimos el claro componente genético. Los farmacológicos, ya que hay un lupus inducido por medicamentos. Los patológicos, las manifestaciones anteriores. Muchos de los pacientes llevan con manifestaciones muchos años y luego debutan, por ejemplo, con una nefritis lúpica. Y laborales, por ejemplo, que todavía está en cuestión, como la exposición al sílice. Y por último tenemos acá el lupus inducido por medicamentos. La hidralazina, por ejemplo, se ha visto que lo que hace es afectar la metilación del DNA, mecanismos epigenéticos, hacer una expresión defectuosa del DNA, hacer una apoptosis y ya sabemos el proceso más adelante. Todos estos medicamentos han sido relacionados en mayor o menor frecuencia con lupus. Acá tenemos los mayores, que es la procainamida. Y listo. Listo. En cuanto al diagnóstico, es importante destacar que el lupus eritematoso pues depende de la forma de presentación y la exclusión de diagnósticos alternativos. Dado que las presentaciones clínicas pues son muy variables, hay algunos pacientes en los cuales el diagnóstico es relativamente sencillo por presentar manifestaciones y laboratorios mucho mayormente pues, o mayormente característicos pues de esta patología, mientras que hay otros que presentan quejas aisladas o características de enfermedad poco frecuentes y presentan pues más como un desafío diagnóstico frente pues al doctor.
La demografía también debe tenerse en cuenta al evaluar a un paciente con lupus, ya que ocurre principalmente en mujeres jóvenes en edad fértil. Además, se presenta con mayor frecuencia en ciertos grupos raciales y étnicos, particularmente en pacientes negros, asiáticos e hispanos, en comparación con pacientes blancos. Por lo tanto, la evaluación inicial requiere pues, de una historia clínica y un examen físico cuidadoso, junto con pruebas de laboratorio seleccionadas para identificar las características de lupus o que sugieren un diagnóstico alternativo. Entonces, en este apartado, pues es importante hacer un historial y un examen físico con especial atención en los siguientes síntomas y signos, como lo son pues, los síntomas constitucionales, como la fiebre, la fatiga, linfadenopatía, pérdida de peso, algunas lesiones mucocutáneas, donde encontramos la erupción malar, las lesiones discoides, las úlceras orales o nasales indolores. También que haya pérdida de cabello irregular o frontal periférico, que haya fenómeno de Raynaud, síntomas neurológicos, convulsiones o psicosis que se presenten en los pacientes, disnea o dolor torácico pleurítico que sugiere pues, algún tipo de serositis, dolor en el pecho que sugiere pericarditis, edema de extremidades, dolor o hinchazón de articulaciones, que puede ser o migratorio o simétrico, abortos espontáneos recurrentes o exposición a medicamentos asociados con lupus por medicamentos. Además de eso, pues encontramos las pruebas de laboratorio, que en las de rutina encontramos el hemograma. Entonces se debe hacer un recuento sanguíneo completo y diferencial que puede relevar leucopenia, anemia leve y o trombocitopenia. La creatinina sérica elevada, que puede sugerir algún tipo de disfunción renal. El análisis de orina con sedimento de orina, que puede relevar algún, pues, digamos, hematuria, piuria, proteinuria y o cilindros celulares. La electroforesis de proteínas séricas pues, puede demostrar una hipergamaglobulinemia que sugiere un proceso inflamatorio sistémico. Además de estos laboratorios de rutina descritos, podemos realizar pruebas de laboratorio que respaldan ese diagnóstico de lupus si los anteriores paraclínicos pues, son anormales. Tenemos el ANA, que idealmente se hace mediante pruebas de inmunofluorescencia indirecta, el ADN antibicatenario, anticuerpos antifosfolípidos como el anticoagulante lúpico, la inmunoglobulina IgG e IgM, anticardiolipina, anticuerpos EIGM e IgG, antibeta glucoproteína 1, niveles del complemento C3 y C4 o CH50, niveles de velocidad de sedimentación globular, pues la BCG, y la proteína, la PCR. Relación de proteína creatinina en orina también se puede pedir. La prueba de ANA es positiva en prácticamente todos los pacientes con lupus en algún momento del curso de su enfermedad. Si este ANA es positivo, se deben realizar y analizar otros anticuerpos específicos como el anti-dsDNA, el anti-SNP, el anti-RO y el anti-LA y pues la proteína ribonucleoproteína RNP. Estos anticuerpos anti-dsDNA y anti-SNP son muy específicos para el lupus. Los anti-SM carecen de sensibilidad, pero son muy específicos para este tipo de patología. Los anti-RO y los anti-LA están presentes en aproximadamente el 30 y el 20% de los pacientes con lupus respectivamente. Sin embargo, pues se asocian más comúnmente a síndrome de Sjögren. Los anti-U1 se observan aproximadamente en el 25% de pacientes con lupus, pero también se presentan en pacientes con otras afecciones, como enfermedad mixta de tejido conectivo. Y los anticuerpos de la proteína P antirribosomal tienen una alta especificidad para lupus, pero una baja sensibilidad. Si esa prueba ANA inicial es negativa, pero la sospecha clínica de lupus es alta, entonces aún puede ser apropiado por realizar pruebas de anticuerpos adicionales. Esto está relacionado en parte con las diferencias en la sensibilidad y en la especificidad entre los métodos utilizados para detectar ese tipo de ANA. Siguiente, por favor. En cuanto a los criterios de clasificación, pues se han desarrollado varios criterios para este tipo de patología como un medio de categorizar a los pacientes para su inclusión en estudios de investigación. Estos criterios pueden ser útiles para los médicos, pues digamos que para que haya una documentación de las características claves de esta enfermedad, pero su sensibilidad y su especificidad limitan, digamos que el uso de los fines de diagnóstico. En 1971 se diseñaron los criterios clínicos destinados a facilitar la comparación de los pacientes
entre estudios epidemiológicos y ensayos clínicos. Entonces teníamos el ACR con 14 criterios que eran poco útiles para estadios tempranos y tenían un mayor peso pues, en cuanto a manifestaciones cutáneas. En 1982 pues, seguían los 14 criterios, pero se empezó a hablar de ANAS como criterio independiente y disminución a rango de proteinuria. Este tenía una especificidad de 91% y una sensibilidad de 72%. Fueron variando y ya en 1997 hubo 11 criterios. Se habla de la relación entre SAF y lupus y se adiciona este perfil. Los que más utilizamos hoy en día son los criterios SLIC de 2012 y los nuevos que son los EULAR de 2019. Estos, digamos que SLIC, incluyen más criterios inmunológicos, pero una de sus falencias que puede pues, retrasar el diagnóstico tiene una sensibilidad de 97% y una especificidad de 83%. Siguiente. En cuanto a los EULAR del 2019, pues para, digamos que una mejor, pues sí, acople a ese tipo de enfermedad, se desarrollaron para ese tipo de enfermedad estos EULAR 2019 de inicio temprano o de nueva aparición, así también como para mejorar la sensibilidad y la especificidad en comparación con los anteriores criterios. Esta clasificación requiere la presencia de anticuerpos antinucleares ANA positivos como criterio de entrada. Los criterios aditivos consisten en 7 categorías clínicas, es decir, constitucionales, hematológicos, neuropsiquiátricos, mucocutáneos, serosas y musculoesqueléticas, y 3 inmunológicos, que son los anticuerpos antifosfolípidos, las proteínas del complemento y los anticuerpos específicos de lupus. Cada uno de ellos se pondera de 2 a 10. Se clasifica como lupus con una puntuación de 10 o más puntos. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues es importante que dadas las manifestaciones proteicas de lupus, el diagnóstico diferencial es correspondiente, o sea, es como muy amplio. Si bien pues está más allá del alcance de esta revisión, proporcionar pues como una lista de diagnósticos, presentamos algunos de ellos, que son la artritis, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, la esclerosis sistémica, la vasculitis, síndrome de Sjögren, dermatomiositis y polimiositis, fibromialgias, enfermedad de Still del adulto, esclerosis múltiple, púrpura trombocitopénica trombótica y neoplasias malignas. En cuanto al tratamiento, pues para mejorar los resultados de los pacientes a largo plazo, el tratamiento debe tener como objetivo la remisión de los síntomas y signos de la enfermedad, la prevención de la acumulación de daños y minimización pues, de los efectos secundarios de los medicamentos, así pues como la mejoría de la calidad de vida del paciente. La remisión completa, digamos que se denomina como ausencia de actividad clínica sin el uso de fármacos como glucocorticoides e inmunosupresores. Pero digamos que este tipo de patología es poco frecuente, o sea, como que este tipo de tratamiento que se llegue a este tipo de remisión es poco frecuente, por lo cual los estados de baja actividad de la enfermedad son uno de los fines y objetivos pues, del tratamiento. Los médicos pues, pueden utilizar una amplia gama de medicamentos para tratar el lupus, incluidos glucocorticoides, antipalúdicos, AINES, agentes inmunosupresores y biológicos dirigidos a las células beta. Los glucocorticoides son agentes de primera línea para la mayoría de las manifestaciones de lupus con dosis y duración del tratamiento según la experiencia clínica. En cuanto a la hidroxicloroquina, pues se recomienda para todos los pacientes con lupus. Existe alguna evidencia de múltiples efectos beneficiosos para este tipo de patologías, sin embargo, no es como infrecuente una mala adherencia al tratamiento. Los principales factores de riesgo de retinopatía incluyen la duración del tratamiento, la dosis, la enfermedad renal crónica y la enfermedad macular o retiniana preexistente. En cuanto a los glucocorticoides, pueden proporcionar un alivio rápido de los síntomas, pero el objetivo a mediano y largo plazo debe ser pues, minimizar la dosis diaria a menos o igual de 7.5 miligramos día de equivalente de prednisona o interrumpirlos porque la terapia con glucocorticoides a largo plazo pues, puede tener varios efectos perjudiciales, incluido el daño orgánico irreversible. Los riesgos aumentan
con dosis continuas de glucocorticoides superiores a este valor de 7.5, y algunos estudios van a sugerir que también las dosis más bajas puedan ser pues perjudiciales. Se puede considerar pues digamos dos enfoques. Uno, un uso de pulsos de metilprednisolona intravenosa de varias dosis dependiendo pues de la gravedad y el peso corporal, que aprovechan los rápidos efectos no genómicos y permitir una dosis inicial más baja, pues mucho más baja, y disminución más rápida. Y también el segundo, el inicio temprano de agentes inmunosupresores para facilitar la disminución gradual y eventual pues discontinuación de un glucocorticoide oral. En cuanto a los inmunosupresores, el inicio consecuente de estos fármacos facilita una disminución gradual de glucocorticoide más rápida y puede prevenir los brotes de esta enfermedad. La elección pues del agente depende de las manifestaciones pues prevalentes de esta enfermedad, la edad del paciente, el potencial fértil, los problemas de seguridad y la costo-efectividad. Se debe considerar el uso de metrotexato y azatioprina en pacientes con control deficiente de los síntomas después de utilizar glucocorticoide e hidroxicloroquina, o cuando es poco probable que la hidroxicloroquina única sea pues suficiente. También tenemos la ciclofosfamida, que puede considerarse en enfermedades que amenazan órganos, especialmente renales, cardiopulmonares o neuropsiquiátricos, y solo como terapia de rescate en manifestaciones de órganos no mayores refractarios. El micofenolato de hemofetilo es un potente inmunosupresor con eficacia en lupus renal y no renal, aunque no en la enfermedad pues neuropsiquiátrica. Y existe evidencia que respalda los efectos beneficiosos de agentes dirigidos a las células beta en este tipo de patología. Se debe considerar el belimumab en la enfermedad extrarrenal con un control inadecuado a los tratamientos de primera línea, e incapacidad para reducir la dosis diaria de glucocorticoides a niveles aceptables. Siguiente. Esta gráfica nos muestra el tratamiento de lupus no renal, que son pues los tratamientos recomendados, y a mano derecha tenemos la tabla de el SLEDAI. Entonces, digamos que este índice de actividad de enfermedad de lupus eritematoso sistémico es un instrumento que contiene una revisión por sistemas como examen físico, interrogatorio y pruebas, que determina con cierta certeza el grado de actividad o la intensidad del brote de la enfermedad lúpica en un momento dado, que precisa manifestarse al menos 10 días antes de su realización. Entonces, con respecto a este SLEDAI, es que se hace como este tratamiento. Entonces, nos habla de que además del tratamiento farmacológico, también damos uno no farmacológico, y es una protección pues de luz solar, vacunación, ejercicio, digamos que quitar el consumo de tabaco, el peso corporal, la tensión arterial, la glucosa y los lípidos en el paciente, además de revisar los anticoagulantes y antiplaquetarios en pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos. Además, pues si tenemos un puntaje, tenemos que tener en cuenta que el puntaje de SLEDAI nos va a clasificar el lupus en leve, moderado y severo. Entonces, cuando el paciente tiene un SLEDAI igual a 0, significa remisión, y aquí únicamente damos hidroxicloroquina y no agregamos el glucocorticoide. Y cuando un SLEDAI nos da mayor o igual a 4, entonces sería como una actividad disminuida o baja de la enfermedad. Y aquí utilizamos hidroxicloroquina con prednisona a niveles de 7.5 miligramos sobre decilitro. Siguiente. Entonces, en cuanto a un paciente estable sin brote de lupus, la hidroxicloroquina y otros agentes antipalúdicos previenen las exacerbaciones de la enfermedad y se deben recetar en este tipo de pacientes. Además, previenen como las exacerbaciones del lupus y reducen el riesgo de bloqueo cardíaco congénito en pacientes con lupus neonatal. La hidroxicloroquina tiene efectos antitrombóticos secundarios a la inhibición de la adhesividad plaquetaria y agregación y activación, y es particularmente importante para el tratamiento de pacientes con lupus con tendencias protrombóticas, incluyendo aquellos con anticuerpos antifosfolípidos o proteinuria significativa. Es generalmente bien tolerado
y recomiendan una dosis diaria máxima de 5 miligramos kilogramo de peso corporal. Siguiente, por favor. En cuanto a un paciente con brote, entonces las manifestaciones graves de lupus como nefritis lúpica, hemorragia alveolar o vasculitis del sistema nervioso central se deben tratar con glucocorticoides administrados por vía intravenosa junto con medicamentos inmunosupresores. Estos glucocorticoides pueden retirarse gradualmente una vez se logra la remisión y se agrega un agente ahorrador de esteroides apropiado si se justifica. La prednisona o la metilprednisolona oral se utilizan para la artritis, pleuropericarditis, vasculitis cutánea y uveitis. La dosis y la duración del tratamiento para manifestaciones específicas actualmente van a depender en gran medida de la experiencia clínica porque se han realizado pocos ensayos clínicos. Existe una superposición significativa entre síntomas de las manifestaciones del lupus y algunas complicaciones de glucocorticoides que incluyen una necrosis ósea vascular, miopatía y psicosis. Siguiente. En cuanto a la artritis, se utilizan glucocorticoides de dosis bajas y antipalúdicos como primera línea para el tratamiento de este tipo de artritis en el lupus. El metrotexato se usa a menudo para la artritis o la enfermedad cutánea, particularmente en pacientes sin otras manifestaciones sistémicas. Como es antagonista del ácido fólico, inhibe la síntesis de las purinas y pirimidinas, también aumenta la liberación extracelular de adenosina, que esta adenosina parece ser un mediador importante del efecto antiinflamatorio de ese metrotexato. En cuanto al lupus neuropsiquiátrico, el tratamiento de las manifestaciones neuropsiquiátricas como las cerebrovasculares agudas, las convulsiones y la meningitis aséptica es un tratamiento empírico que incluye glucocorticoides intravenosos, inmunoglobulina y ciclofosfamida. En cuanto a las manifestaciones respiratorias, la pleuritis responde al tratamiento con AINES y dosis bajas o moderadas de glucocorticoides. El tratamiento inmunosupresor es reservado para casos refractarios. Digamos que la hemorragia alveolar difusa se presenta de forma repentina, tiene un mal pronóstico y requiere tratamiento con glucocorticoides e inmunosupresores por vía intravenosa. También se puede considerar la plasmaferesis. Y también vemos que la hipertensión pulmonar es poco frecuente en el lupus y puede ser secundaria a vasculopatía, fibrosis pulmonar intersticial o trombosis. Cuando los pacientes con lupus tienen sobreagregada la hipertensión pulmonar, tienen un alto riesgo de insuficiencia cardíaca y muerte prematura. Antagonistas del receptor de endotelina, inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y análogos de la prostaciclina, con o sin inmunosupresores se utilizan en este tipo de casos. Siguiente, por favor. En cuanto a las oculares, según la gravedad de la afectación ocular y la actividad de la enfermedad sistémica, el tratamiento puede incluir soluciones de esteroides tópicos, esteroides intraoculares, agentes antipalúdicos, AINES o glucocorticoides orales o intravenosos. La afectación escleral o retiniana puede requerir el uso concomitante de glucocorticoides en pulsos seguidos por 1 miligramo kilogramo de prednisona equivalente combinado con terapia inmunosupresora. En cuanto a las cutáneas, los tratamientos tópicos de uso común para todas las formas de lupus cutáneo, ya sea agudo, subagudo y crónico, incluyen tracolimus, R-salbutamol, pimecrolimus, clobetasol, betametasona o fotoprotección. Siguiente. Entonces, acá vamos a exponer, digamos que las complicaciones más prevalentes que vamos a ver en el lupus. Siguiente, por favor. En cuanto a las cardiovasculares, son, digamos que complicaciones que aparecen precozmente en el curso de la enfermedad por daño orgánico y uso de glucocorticoides, insuficiencia renal, síndrome metabólico, deficiencia de folatos de vitamina B12, disfunción endotelial, autoanticuerpos o aumento de citoquinas proinflamatorias. Los pacientes con lupus van a aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares. La tasa de aterosclerosis sube entre un 2.4 y 4.7 comparado con el resto de la población general. El riesgo de IAM aumenta de 2 a 10 veces y el riesgo de ACV hasta 7 veces superior con respecto al de la población general.
Se recomienda evaluar el riesgo cardiovascular con la misma frecuencia de otras enfermedades. Algunas de las recomendaciones son el abandono del hábito de consumo de tabaco, ejercicio físico regular, evitar el sobrepeso, el uso de anticonceptivos orales o terapia hormonal de reemplazo, el IMC, historia familiar y personales de eventos vasculares, control lipídico, que el LDL esté inferior a 2.3 milimoles sobre litro y el colesterol total en 4.5 milimoles. Controles tensionales, pues si el paciente no tiene una afección renal, el DIECA reduce el riesgo de hipertensión a los 10 años y hay menor riesgo de actividad clínica de la enfermedad. El tratamiento antiagregante se recomienda pues asa dosis de 75 a 150 miligramos día, que va a reducir la mortalidad cardiovascular, y en pacientes con lupus y además anticuerpos antifosfolípidos se reduce el riesgo de eventos pues trombóticos este tipo de tratamiento. Siguiente. En cuanto a las complicaciones infecciosas, hay un alto riesgo de infecciones y causan morbilidad en un 25%. Pues hay riesgos asociados, que son los corticoides y los inmunosupresores. El cribado de infecciones latentes, entonces se recomienda evaluación del estado serológico antes de administrar medicamentos, pues tienen riesgo de que se reactiven infecciones latentes después del pulso de glucocorticoides como el VIH, hepatitis C o B. Cuando se usan los biológicos, pues hay que tener cuidado, se solicita una radiografía de tórax previa para descartar pues tuberculosis, y después al mes de la isoniazida sí se puede utilizar el agente biológico para no despertar este tipo de patología. En cuanto a las vacunas, las infecciones respiratorias y la enfermedad cardiovascular agregada son la mayor causa de mortalidad en pacientes con lupus. Se recomienda la vacunación anual contra la influenza y el neumococo cada 5 años, vacunas contra VPH, y se deben evitar vacunas contra virus vivos. Los pacientes con lupus también tienen alguna prevalencia mucho más alta que la población general de tener infección por VPH. Siguiente. En cuanto a la osteoporosis, el lupus, digamos que tiene riesgo para baja densidad mineral ósea. El tratamiento con glucocorticoides, estado premenopáusico, bajo IMC y déficit de vitamina D contribuye a que se sobreagregue una osteoporosis en este tipo de patología. La actividad inmunológica en lupus por la acción de las citoquinas proinflamatorias induce a pérdida de masa ósea que puede, pues digamos que empeorar el cuadro, y no hay pues recomendaciones estándar en pacientes con lupus. Se recomienda el tamizaje con los mismos criterios utilizados para la población general, que son los hábitos de actividad física, el tabaquismo, la ingesta de calcio y la vitamina D. Sí. En cuanto a las neoplasias, los pacientes con lupus tienen un mayor riesgo, alrededor de 25%, de desarrollar pues neoplasias, sobre todo neoplasias hematológicas como leucemias y linfoma de no-Hodgkin. El cáncer pulmonar, hepatobiliar, de cervix, vulva de próstata, tiroides y vejiga, pues digamos que es mucho más alto en este tipo de pacientes. Los factores de riesgo que se asocian con el desarrollo de cáncer en este tipo de pacientes son la duración de la enfermedad superior a 10 años, el daño de órgano acumulado, la afectación hematológica por lupus, fármacos inmunosupresores y citotóxicos, sobre todo a dosis altas de ciclofosfamida, y como tenían mayor prevalencia de infección por VPH, se debe hacer un tamizaje de cáncer de cuello uterino más frecuente que el recomendado para la población en general y la administración de la vacuna. Finalmente tenemos la nefritis lúpica, que pues afecta a más de la mitad de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Su presencia aumenta la mortalidad y la morbilidad, entre otros motivos por el riesgo de enfermedad renal crónica, pues con necesidad de tratamiento sustitutivo en alrededor de un 25% de los pacientes. Esta nefritis se debe clasificar según los datos de la biopsia renal. Entonces, pues digamos que los datos clínicos y analíticos no pueden predecir los hallazgos histológicos en un alto porcentaje de los casos. En cuanto, pues digamos que también hay unos criterios como para hacer esa biopsia. Entonces, dentro de los cuales
encontramos un aumento de la creatinina sérica sin otras causas alternativas, proteinuria confirmada mayor o igual a 1, un gramo por 24 horas, y la combinación de los siguientes: proteinuria mayor o igual a 0.5 gramos por 24 horas, más hematuria con más de 5 eritrocitos por alta potencia de campo, o proteinuria mayor o igual a 0.5 gramos cada 24 horas, más cilindros celulares. Con respecto a eso, pues se hace la clasificación de la nefritis lúpica. La 1 sería mesangial mínima, la 2 proliferativa mesangial, la 3 proliferativa focal, la 4 proliferativa difusa con lesiones activas y crónicas, la 5 membranosa con o sin nefritis lúpica coexistente 3 o 4, y la sexta nefritis lúpica esclerosante avanzada con más del 90% de glomérulos escleróticos globalmente. Siguiente. 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 Acá pues tenemos el tratamiento que se da a estos tipos de nefritis. Entonces, en la clase 1 o 2 no requiere un tratamiento inmunosupresor. La 3 o 4 se divide. Preferidos, el primero es en afroamericanos o hispanos y el segundo en pacientes de raza blanca. Entonces, hay como 3 steps o pasos a seguir. Entonces, en los pacientes afroamericanos sería el primer step, un pulso de micofenolato de mofetilo más glucocorticoide intravenoso, luego de prednisona 0.5 a 1 miligramo de peso corporal día. Si mejora el paciente, se deja con micofenolato de mofetilo o acetropina con o sin glucocorticoide a dosis bajas. Si no mejora, se hace un ciclo de ciclofosfamida a dosis alta más un pulso de glucocorticoide intravenoso. Y si mejora, a pues le dejamos el anterior, que es el micofenolato de mofetilo con o sin glucocorticoide a dosis bajas. Mientras que en los de raza blanca se empieza con ciclofosfamida más glucocorticoide intravenoso en pulso, y si mejora, se deja igualmente el micofenolato de mofetilo o acetropina con o sin glucocorticoide diario a dosis baja. En la clase 4 5, es micofenolato de mofetilo, 2 a 3 gramos durante 6 meses, más prednisona 0.5, y se va escalonando dependiendo de si mejora o no. Y finalmente en la clase 6 es una preparación para terapia de reemplazo renal. Y finalmente el pronóstico de este tipo de pacientes puede tener, como sabemos, el lupus puede tener un curso clínico variado que va desde la enfermedad relativamente benigna hasta una enfermedad rápidamente progresiva con insuficiencia a órgano blanco y finalmente desencadenar la muerte. La tasa de supervivencia a 5 años ha aumentado drásticamente desde mediados del siglo XX, aproximadamente 40% en la década de 1950. Entonces, digamos que hay algunos agentes que hacen que el pronóstico del paciente empeore, y es que tengan agregados una enfermedad renal, hipertensión arterial, que sean de sexo masculino, edades extremas, tanto muy joven, que le empiece la enfermedad o que le empiece cuando ya esté en la tercera edad del paciente, el nivel socioeconómico, que tenga síndrome, anticuerpos antifosfolípidos, raza negra y alta actividad de la enfermedad como tal, que no haya una remisión o que haya una disminución de la actividad del lupus. Y así concluimos. Muchas gracias. No sé si hay preguntas o el doctor quiere agregar algún comentario. Hola chicos, ¿ahí me escuchan? Sí, Jaime. Buenas noches, Hola, amigo. ¿Me ay, escucha? Oh, sí, sí, profe. No, perdón. siga, profe. No, adelante, por favor. Gracias, qué pena. No, pues yo de verdad le quería agradecer a todo el grupo que presentó y pues al doctor que los acompañó en la revisión porque fue muy buena, incluyeron literalmente de todo
lo que uno tiene que saber y me pareció muy completa. Y quisiera hacerles dos preguntas, pues una para confirmar un dato que me quedó volando y otra como de una curiosidad que tengo. La primera es, entendí del FLAIR que habían mencionado cuando era moderado se deja la hidroxicloroquina a 7.5 y se le deja prednisona, ¿cierto? ¿Vale? ¿Sí sí me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que no, se me trabó. Cuando tienes el FLAIR y lo Sí, clasificas como moderado, dejas la hidroxicloroquina 7.5 y le dejas prednisona, ¿sí? sí, Y el equivalente a prednisona, ¿en cuánto sería? 0.5 aún. Ok, entiendo. Y mi segunda pregunta es con respecto a los criterios de clasificación del EULAR del 2019. Pues se me hace interesante que la biopsia renal en el estadio 2 y 5 añade menos puntos que el estadio 3 y el punto 4. Y entiendo que el 2 y el 5 se puede confundir con la glomerulonefritis membrano proliferativa del 2 y el 5 con la glomerulonefritis membranosa. Pero no sé si tenga como algún otro trasfondo más que como la interpretación de eso o porque propiamente le sube más puntos tener una clase 3 o una clase 4. No sé si habrán visto algo de eso cuando pues hicieron como la revisión. No, pues realmente no. O sea, en ese punto sí no, no sabría decirte. Buenas noches. Quería hacer un comentario. eh, A ver, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores de este evento tan interesante y felicitar a la doctora Laura y a la doctora Brenda, los estudiantes que de verdad hicieron un gran esfuerzo. Este tema, como ustedes se pudieron dar cuenta, es bastante extenso y complejo. Denota que estudiaron bastante a profundidad para poder ellos tener la capacidad de hacer un resumen de todo el panorama inmunológico, clínico, diagnóstico y terapéutico de esta enfermedad. Esto fueron varias noches casi que sin dormir o buenas horas de estudio. De hecho, hay congresos donde el único tópico es lupus. Algunos, eh, algunos piensan, algunos reumatólogos de forma un poquito jocosa, dicen que la medicina interna es una rama del lupus. Imagínense ustedes todo lo que abarca esta enfermedad. Voy a tratar porque yo sé que todos están cansados de ser un poquito breves, pero insistir en que esta enfermedad continúa siendo un desafío para el clínico. Hay muchas cosas que aún no conocemos y que estas cosas van, incluso de cosas tan sencillas como aspectos nutricionales. Por ejemplo, hay algunos alimentos que los han querido relacionar de alguna u otra forma con la mayor incidencia de esta enfermedad o eh, con las etapas de recaída, de flare. Algunos ejemplos de ellos son la soya, las raíces de San Juan, la alfalfa, la espirulina, algunas cosas equinaceas. Se consideran que esos alimentos pueden desencadenar o empeorar el lupus porque activan la respuesta inmune. También, imagínense, desde aspectos nutricionales hasta cosas más complejas, como los aspectos genéticos. Estos aspectos genéticos son los que van a definir la expresión o van a finalizar en la expresión de algunas citoquinas que se llaman, nosotros vemos unas funciones pleiotrópicas. Esto quiere decir que para hacer más compleja la cosa, que en algunos momentos esas citoquinas tienen efectos estimulantes o inflamatorios y en otros momentos pueden ser por el contrario que disminuyen o decrecen la respuesta inmune. Y justamente ahí
es donde aún nos falta por conocer y es donde considero yo, eso es un punto de vista muy personal, que en algún momento puede estar el punto de inflexión para curar el lupus, cuando conozcamos con exactitud todo ese embrollo genético y podamos por fin ir adelante de la enfermedad, manipulando los genes. Ahí es donde algún día vamos a lograr curar este tipo de enfermedades, no solamente esta enfermedad especial, sino cualquier enfermedad de origen autoinmune. Otro, ya como les mencioné para finalizar, en mi experiencia clínica, recordarles la forma como debuta, cómo nos llegan a nosotros los pacientes con lupus. Por lo general son mujeres jóvenes que casi siempre empiezan con manifestaciones constitucionales, es decir, con mucha fatiga, con pérdida de peso, sin signos y síntomas muy bizarros. Ya uno comienza a explorar un poco más, a veces caída de cabello, ya luego viene la parte esa de fotosensibilidad, a veces con adenopatías, que incluso nos hacen sospechar alguna enfermedad de origen de pronto infecciosa o algún problema, alguna enfermedad como de inmunodeficiencia. Y aunado a esto, pues ya ver la cuestión de rash malar, algunas manifestaciones hematológicas y la artritis. Recordar lo que muy bien mencionaron, que en el primer año es donde debemos tener más cuidado porque ahí es donde puede haber el compromiso renal, que es quizás uno de los más temidos, porque eso denota una mayor morbimortalidad. Si estos pacientes los diagnosticamos tempranamente y los tratamos, nos va a ir muy bien y no vamos a tener ningún problema. Ya el lupus se considera una enfermedad como la diabetes o la hipertensión, que les va muy bien. En ocasiones más raras, de las cosas raras que yo he visto, eh, algunos pacientes que debutan como con mujeres jóvenes con convulsiones, con epilepsia o con serositis, derrames pericárdicos o pleurales, y sencillamente así les empieza el lupus. Otros casos más raros son problemas neurológicos muy serios o incluso unas diarreas que son perdedoras de proteínas, una afectación intestinal del lupus. Eso es raro, pero así pueden debutar algunos pacientes. Otro panorama es el de las personas ancianas con lupus. Las personas ancianas, por lo general, se van a manifestar más con problemas hematológicos, con problemas articulares y con serositis. Tienen una ventaja, responden rápidamente y muy bien con dosis bajas de esteroides. Y como también lo mencionaron, el otro aspecto, los hombres. A los hombres, como es una enfermedad tan rara en hombres, ¿cierto? Las relaciones 9 o 10 a 1, les va mal porque casi no lo sospechan en hombres. Entonces, cuando hacen el diagnóstico, lo hacen un poco tardío y por lo general ya tienen afectación de órganos blancos importantes como el riñón. Por ello, tienen mayor morbimortalidad, además de que en ocasiones no responden muy bien a los tratamientos básicos, a los tratamientos iniciales, que como ustedes pudieron ver muy bien, hay dos medicamentos que son los que más utilizamos, como son los esteroides y los antimaláricos. Yo le puedo decir que el 60 o 70% de los pacientes con lupus se van a controlar jugando, digamos así, con las dosis de estos medicamentos, especialmente con las de los esteroides, que nosotros por lo general digamos así, cuando hacemos el diagnóstico reciente empezamos con dosis de 0.5 miligramos por kilo. Ejemplo, una mujer de 60 kilos, le damos 30 miligramos. Al inicio siempre los acompañamos de calcio, vitamina D, de una serie de recomendaciones con respecto al sol. Le adicionamos como ahorrador de esteroides por cloroquina, que es buena, bonita, barata. La hidroxicloroquina tiene menos riesgo de afectación ocular, pero es más costosa. Otro punto importante respecto a la afectación ocular, esta afectación por los antimaláricos no se ve tempranamente.
Es decir, no debemos estar preocupados porque tenemos 2 meses o 3 meses dándole un antimalárico a un paciente con lupus y pensar que eso le va a dañar el ojo. Esto es algo acumulativo a través de los años. Son pacientes que tienen más de 15, 20 años tomando antimaláricos, es donde de pronto puede haber algún tipo de afectación ocular. Así que no hay que tener tanto temor al uso de estos medicamentos que han demostrado grandes beneficios. Incluso se pueden utilizar en las mujeres con lupus en embarazo. Los esteroides y los antimaláricos son los medicamentos permitidos. Punto, ya estoy terminando mi concepto. En el embarazo, hace muchos años, esto estaba prohibido. Dos aspectos estaban prohibidos. Recuerde que son mujeres jóvenes. Uno, que las mujeres utilizaran métodos anticonceptivos, es decir, pastillas hormonales o inyecciones. Se prefieren las pastillas, sobre todo las que tienen microdosis, Diane suave, microgenón suave. Anteriormente se creía que ese tipo de medicamentos no se podía utilizar porque favorecía la formación de coágulos, especialmente en las mujeres con lupus, o peor aún, como hay mayor frecuencia de mujeres que hombres, se creían que esa, digamos, dosis adicional de hormonas iba a hacer que el lupus se disparara. Y eso no tiene ningún asidero, es decir, eso está totalmente controvertido y ya se sabe, hay un estudio muy bien documentado en el New England Journal, donde se puede dar sin ningún inconveniente, excepto que tengan síndrome antifosfolípidos. Los medicamentos anticonceptivos comunes y corrientes se prefieren, eso sí, dosis bajas. Por otro lado, y para finalizar, nosotros exhortamos, invitamos a que nuestras pacientes conciban, tengan sus bebés, porque la posibilidad de que una mujer tenga un hijo con lupus es un caso en 10.000, o sea, más fácil ganarse el baloto, eso es rarísimo. Por lo tanto, exhortamos a que nuestras pacientes queden en embarazo con una condición: deben estar en remisión, es decir, está prohibido que una paciente con lupus activo o que tenga una presión mal controlada o que tenga proteinuria se embarace, porque vamos a tener un altísimo riesgo de pérdida fetal y de compromisos muy serios en el lupus. Pero si ese lupus lo tenemos muy bien controlado, una paciente que tiene más de 6 meses o mejor aún 1 año con el lupus, que es una dosis mínima de una tabletica de 5 miligramos de prednisona, una tabletica de cloroquina, y va muy bien, ese es el momento indicado para que conciba, pues para que de su vida lo más normal posible y que cumpla todas sus metas como profesional y como mujer. Muchas gracias a todos de verdad por la invitación. De verdad, muy, muy completa la conferencia, y no estoy atento a comentarios de las otras personas participantes. Muchas gracias.